Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Somos Nacho y Celia. Y estamos una semana más en un KidCast de The Mother Kids and Family. Y en esta ocasión vamos a hablar de la gamificación en el aula. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque Pues porque, bueno, nosotros en The Mother Kids and Family hemos trabajado en muchos programas y seguimos trabajando en muchos programas escolares que llevan un poco la gamificación, en este caso, al ámbito educativo. Aunque, bueno, la gamificación es una técnica de aprendizaje, podríamos definirla, que se puede llevar al ámbito educativo o profesional y traslada la mecánica de los juegos, ¿no? sí, es un poco cambiar un poco lo que es la metodología de te enseño algo, tú lo aprendes, sino vamos a aprenderlo conjuntamente a través de unos juegos o unas dinámicas. Para guiarnos un poco en esto, tenemos aquí a dos compañeros. Tenemos a Álvaro, que es planner de The Mother Kids, y a Miriam, que es Educational Manager también de la agencia. Hola. Hola, Buenos días. Y, buenas tardes. y nada, que vosotros veis que un poco la gamificación es esto que hemos dicho en líneas generales, o haréis algún apunte concreto. Sí, a grandes rasgos es como comentaba Celia hace un momento, se puede llevar tanto al ámbito educativo como al profesional. Nosotros, por ejemplo, en la agencia lo hemos hecho en ambos casos. Hemos hecho talleres, actividades creativos con profesionales, con marcas, con clientes, usando la gamificación para hacerles salir un poco de ese cerebro un poco bloqueado que tenemos a veces de adultos y tratar de pensar más como niños, de una manera más abierta, más creativa, y así a través de la gamificación. Y luego, pues también, lógicamente, para las marcas, cuando nos han pedido llegar de algún modo a la escuela, en muchas ocasiones lo hacemos a través de la gamificación. Porque hay veces que yo creo que uno de los problemas que puede tener la gamificación, o que se use tanto ahora mismo ese término, es que pueda quedar un pegote, en plan de que pongas un juego en medio de una estructura educacional en este sentido y que no tenga mucho sentido. ¿Tú crees, Miriam, que en estos casos es muy pegote siempre, que se puede hacer de una manera más dinámica? Bueno, a la hora de establecer una didáctica o un proceso de aprendizaje, pensando en los niños, jóvenes, estudiantes o escolares, hay que tener muy claro qué es lo que se quiere enseñar. Es decir, hablo desde la perspectiva desde el enfoque del profesor, ¿no? Del docente. Lo primero que tienes que tener claro es qué quieres transmitir o qué quieres enseñar. A partir de ahí tienes que saber cómo hacerlo, y aún así se puede aprender a transmitir ese concepto o ese contenido que a lo mejor es denso o está metido en el currículum, y sí que puedes vestirlo o armarlo, desarrollarlo bajo la perspectiva de un juego. ¿Por qué es así? Porque yo entiendo que los niños, cuando crecen, y eso pasa a nivel de aprendizaje global, los niños cuando crecen se desenvuelven a través del juego. Es decir, no hay que entender el juego como un aspecto solamente divertido, sino que los niños, los bebés, los niños cuando empiezan a crecer, utilizan el juego como un recurso para poder situarse en su entorno, para saber cómo interactuar con ese entorno que les rodea. Y a través del juego aprenden por imitación, aprenden por recreación. Si ese concepto lo llevas al aula, estás vistiendo una clase teórico-práctica en un entorno lúdico y creativo, que lo que hace es que el niño, adaptándose a esa facilidad del juego, pueda aprender de una forma más motivada o de una forma más significativa, porque lo aplica a su entorno, lo aplica a su contexto. Dicho esto... No, claro, entonces, viendo un poco esto que nos dices, Miriam, uno de los mitos que puede tener, yo creo que mucha gente con la gamificación, es que la tecnología tiene que estar sí o sí implicada en eso. Es decir, no es un videojuego la gamificación. No tiene por qué, puede ser una opción. Y puede ser un juego de cartas, puede ser algo manipulativo, puede ser... Ahora mismo me lleva a la mente el típico juego que tienen los niños y niñas cuando son pequeños de jugar a supermercados. Es un juego, pero a partir de ahí, a partir de ese contexto de la cestita de la compra o de la cocinita, los niños aprenden por imitación cómo hacen los mayores, ellos reproducen esas actitudes y esas posturas,
aprenden matemáticas porque están sumando las moneditas a la hora de hacer cocinitas o a la hora de comprar. Consumo responsable, alimentación etcétera. saludable. Sí, eso Entonces, se puede... todo se puede, realmente todo se podría vestir como un juego. ¿Y qué es gamificación y qué no lo es? Porque a lo mejor hay veces que nos pensamos que introducir un juego sin más ya estamos gamificando la educación y no es el caso. O sea, ¿cómo lo definirías tú? O más bien, ¿qué no lo es? Sí. Yo creo que el primer objetivo sería saber qué quieres transmitir o qué quieres enseñar. A partir de ahí tendrías que escalar a analizar cómo lo vas a enseñar o cómo lo vas a gamificar. El tema de la gamificación de cara a aprendizaje y motivación tiene unos aspectos muy concretos que son el vestir la actividad como si fuera un juego, pero en el tema de logros desbloqueados, de premios, de conseguir retos. Es decir, esa motivación que tiene el juego de me echo una partida, la gano, alcanzo otro nivel y vuelvo a jugar y tengo otro entorno o un reto que desbloquear, un puzzle o cualquier cosa. Ese tipo de interés intrínseco que tiene el niño por jugar y ganar se traduce en motivación. Entonces, la gamificación en el aula tiene que tener ese punto de motivación intrínseca del niño de voy a hacer esto y entonces voy a ganar y voy a ganar una medalla o voy a desbloquear esta puerta y subo otro nivel. Pero lógicamente tiene que estar adaptado a los objetivos educativos de lo Sí. que se quieren lograr y el contenido temático. Al final la gamificación es una herramienta, como puede ser una manualidad, como puede ser un gráfico de barras, puede ser un cuento, Sí, para hay muchas desbloquear herramientas educativas. Claro. Pero o se usan bien o se usan mal. Si un cuento, una historia, puede enseñar un montón de cosas a los niños sobre un tema concreto, pero un cuento específico y con una moraleja específica. Si le meto el cuento de los 3 cerditos sin venir al caso, no sirve, Claro. no consigue su objetivo. Si tú piensas en un examen tipo test, no hay cosa más aburrida que un examen tipo test. Pregunta, 3 respuestas, tengo que acertar. No es lo mismo decirle al alumno examen por escrito tipo test que decirle vamos a hacer un juego quiz. Un quiz con 3 respuestas. La estructura, el esqueleto es el mismo, pero Sí. realmente la forma en que tú vistes ese cuestionario, como tiene revestimiento de juego, pues el niño ya lo ve de otra forma. Yo me voy al concurso de pasapalabra. Pasapalabra es un concurso. Todos los temas de concursos televisivos y demás, juegos de mesa y todo eso, se pueden acoplar a las asignaturas. Pasapalabra es un programa genial para estudiar lengua, para estudiar vocabulario. Imagínate, eso lo pasas a inglés, pues un recurso fenomenal para estudiar inglés. O eso lo viste, o sea, yo qué sé, pues es que dependiendo de las preguntas y las respuestas ya te da pie a preguntar lo que sea. Y los niños lo van a aprender. Sí. Y por ejemplo, cuando hablamos de programas escolares o programas educativos o concursos escolares que a través de una marca o una asociación o una fundación que quiere transmitir ciertos valores, ¿por qué se considera en tantas ocasiones la gamificación como una gran metodología para entrar dentro del aula en cierto modo? Mira, hace poco, en septiembre, estuve haciendo varios focus group con profes, con docentes, y era, sin mencionar la marca, era sobre el tema de alimentación saludable, y los profesores lo que nos decían es que la alimentación saludable, a pesar de que muchos niños no llevan hábitos saludables, la teoría en general se lo saben. O sea, ellos les dicen que es más sano esto o esto, un bollo o una ensalada, ellos lo saben, la teoría en general se la saben. Y están hartos de la pirámide de la salud y de los PDFs de toda la vida y ahora colorear unas frutas y no sé qué. Y nos decían, es que ahora los niños son diferentes a los de hace 10 años, 20 años, y su manera de aprender también es diferente. Y están ahora mismo en su tiempo libre también consumiendo contenido constantemente y ven el mundo de otra manera. Y entonces están acostumbrados a la inmediatez, a lo audiovisual, Entonces, las clases de toda la vida tradicionales no les encajan.
es sacarles de esa monotonía. Decía, simplemente el que venga la policía o no sé quién, hacerles una charla, el no ser yo profesor, el mismo de siempre, todos los días, ya les saca de su dinámica habitual y les hace prestar más atención. Pues con la gamificación o con un storytelling detrás pasa lo mismo. En el momento en que no es la clase tradicional de soltarles el contenido sin más, sino que está vestido de otra manera, lo consumen de otra manera, lo aceptan de otra manera y lo integran de otra manera. Ahí llega lo que ellos llaman el aprendizaje significativo. Ya no es un rollo que les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro, sino algo que les deja un pozo y les queda. Es un poco lo que hemos hablado tú y yo a veces aquí en el podcast también, Celia, de cómo para los adolescentes o las familias el hecho de generar experiencias ahora mismo es lo que deja marca. Al final, pues un poco en este caso yo creo que en la introducción de la gamificación en todos estos programas escolares es una manera de buscar dejar marca y que realmente signifique algo, y que cuando piensen en el futuro, en cuando aprendió de manera cómo comer saludablemente, tengan algo en lo que recordar y no recuerden esa chapa que le dio un profesor en cierto momento. Y además pasa otra cosa, que por suerte dentro del desarrollo de la educación y las nuevas metodologías que llevan ya 20 años o más aplicándose en el aula, ocurre que no hay que entender la escuela como a lo mejor en el siglo XIX, mitad del siglo XX, en que eran asignaturas estancadas, que en nada se relacionaban con las otras. Es decir, tú estudiabas mates, estudiabas lengua, física, biología. No había una interrelación. Con la gamificación te permite lo que ha dicho ahora mismo Álvaro, un aprendizaje significativo, que tú entiendas la utilidad de lo que estás aprendiendo. Pero también hay una parte muy importante de aprendizaje por competencias, competencial, el saber hacer, que eso es fundamental para poder aplicar un conocimiento a tu entorno, a tu vida real, y que ya le encuentres una utilidad. Mi paso cuando yo era profesora, muchos alumnos me decían, ¿y esto para qué sirve? Entonces, claro, si un alumno no entiende para qué sirve un aprendizaje, el cerebro es muy cómodo y busca el camino más recto y más sencillo. Si esto no me sirve, ¿para qué lo voy a aprender? Y es absurdo. Y muchos días, y había muchas veces, y nosotros ya que tenemos una edad, lo hemos vivido, el aprender para un examen, hacer el examen, salir del examen y ya no te acuerdas de eso. Sí. Lo has devuelto, y ya está. ¿Para qué? Pues no sé, he aprobado. Hay una diferencia muy grande entre aprender y aprobar. Sí. Y entonces, ahora mismo, por suerte para nosotros, en la escuela, como tenemos esa flexibilidad y esos requerimientos de educación que realmente llevan a que el alumno tiene que aprender de una forma integral y desarrollarse en todas sus facetas, y ahí ya nos podríamos ir con las inteligencias múltiples y demás, sí que la creatividad y la gamificación están a nuestro favor en ese sentido, porque facilitan mucho los modos en que tú enseñas. Aparte de que la sociedad actual está muy saturada de imagen, está muy saturada de información, tenemos mucho de todo. Hemos tenido la suerte de que los niños crezcan en entornos amigables, de cariño, de protección, donde se les da todo lo bonito y todo lo mejor. No pasan necesidades. Entonces, como no pasan necesidades, se divierten y hay mucho juego de por medio, y los padres están súper implicados en la educación y en hacer los deberes y todo eso. Entonces, todo eso hace que el cerebro del niño sea mucho más complejo y necesite de recursos con más matices, más estímulos, ¿no? Más estímulos, porque como estás sobresaturado de todo, pues claro, ahora mismo una hoja y un papel, pues como que nada. Si por ejemplo, lo que comentaba Nacho, de cara a marcas, fundaciones, instituciones que quieren dar a conocer sus valores, su RSC a la escuela. No es lo mismo los materiales que se hacían toda la vida, comentados, se mandaba un PDF o un archivador, incluso un físico, a los colegios, que hacer una experiencia gamificada, una experiencia significativa, donde viven esos valores, realmente están haciendo algo manipulativo, lo que sea, relacionado con medio ambiente, o con hábitos saludables, o con lo que sea, ¿no? Eso, como dice Nacho hace un momento, queda, eso es el pozo que queda. Y justo me viene ahora mismo entonces esta pregunta de, yéndonos más al marketing y a la comunicación y a las marcas, ¿cómo mides el éxito, ¿no? de la acción de marketing a través de este programa escolar gamificado? ¿Existe alguna manera de saber si
Si ha dejado esa marca. Ha dejado esa esencia, este pozo. Sí, depende también del programa en sí, del cliente en sí, de sus KPIs y tal, pero en principio nosotros marcamos siempre unos impactos iniciales que son el número de alumnos inscritos. Ese es un dato muy significativo. Si hay un trabajo de participación por medio, claro, es otro dato. Yo creo que en ese sentido sí que puede ser una manera de medir, en plan el trabajo en sí mismo, el hecho de que lo hayas hecho, sí, que hayas pasado ese paso de lo he conocido y lo he hecho, ya algo de marca ha tenido que dejar, ¿no? Efectivamente, de todas maneras, como digo, depende mucho del programa en sí. Los hay que son de acción inmediata, realmente no es un programa, es una acción escolar puntual por el Día del Medio Ambiente, y eso, como dices tú, un trabajo de participación, un dibujo, lo que sea, puedes medir. Hay otros programas que son más largos a lo largo de todo el curso, y ahí nosotros hacemos mucho la metáfora de la maratón, porque muchas veces varía el número de inscritos iniciales y los trabajos de participación finales. En una maratón se cuenta todos los corredores que han inscrito y que a lo mejor han llegado al kilómetro 15, no al kilómetro 40, pero han estado utilizando los materiales didácticos. Entonces hay distintas variables. Sí, claro. Incluso saber qué sabíais sobre esto a principio de curso y después qué nos podéis contar al Eso final, lo hacemos, ¿no? Mucho también, el facilitar un cuestionario inicial al docente para hacer con el alumnado y otro al final, y ahí se percibe mucho qué han aprendido, y el propio profesor también da su valoración de cuánto ha cambiado la percepción de su alumnado o los conocimientos respecto a un tema concreto. Claro. Sobre todo porque lo que se plantea desde aquí es ofrecer a los docentes materiales de calidad rigurosos y adaptados al currículum. Es decir, no estamos vendiendo una marca porque sí, no es publicidad y ya está, sino que lo que estamos haciendo es adaptar los valores profundos de una compañía, una marca o una fundación y llevarlos a la escuela como una enseñanza complementaria, que es la enseñanza en valores. Y aún así, hablando por ejemplo de educación financiera, que podría estar detrás los valores de consumo responsable, cultura de la prevención, la previsión, el ahorro, etcétera, están luego otras enseñanzas más técnicas, más concretas, como son las matemáticas, porque está relacionado. Pero nosotros vamos a los valores. Entonces, si un profesor, un docente, un colegio está interesado en desarrollarlo, nuestra forma de medir eso es el número de descargas, los comentarios que nos dejen en las redes, cómo ellos comparten también esa información, los medios que se hacen eco de ello, etcétera. Y al final un poco también lo que ofrece la institución o la marca son una serie de recursos que les pueda servir a los profesores, que en ocasiones también están como, entiéndase, deseosos un poco de tener como otros tipos de recursos más allá del libro de texto o de la clase tradicional. Sí, yo quería saber cómo a lo largo de todo este tiempo que lleváis haciendo este trabajo, cómo habéis percibido que reciben los docentes el que se les ofrezcan estos recursos. Pues con muchas ganas, porque te digo, hay profes, pueden estar muy motivados, a lo mejor tienen la carencia de la tecnología, a lo mejor tienen muchas ideas pero no saben aplicarlas a la práctica, porque realmente la creatividad también se trabaja. No todo el mundo es creativo, no todo el mundo tiene capacidad para coger un concepto tan abstracto como educación financiera o educación medioambiental y llevarlo a una enseñanza práctica para un niño de 8 años o 6 años. Porque aquí podemos hablar de los de 15 que ya tienen una madurez, pero es que nosotros trabajamos desde primero de primaria, incluso con infantil. Entonces, ¿cómo llegas, cómo escalas un concepto tan abstracto en algo tan concreto, tan recortadito, para que el profe lo pueda aplicar? Pues ese trabajo, no todos los profes tienen tiempo por planificación, etcétera. Entonces, todo lo que venga de fuera en cuanto a experiencias didácticas, recursos didácticos y demás, y trabajar el contenido que ellos tienen que dar de una manera un poco diferente a lo que ya les viene en el libro de texto de por sí. Claro, el libro de texto ya está anclado a la hoja tipo test del examen de hace 40 años. Os comentaba hace un rato, en septiembre hicimos focus group con docentes y ellos mismos nos decían esto. Dice, mira, toda ayuda que nos venga, bienvenida sea. Dice, siempre que sea ayuda de verdad, claro. Dice, a veces nos llegan propuestas de un material didáctico amplísimo, que sí, que a lo mejor es de buenísima calidad,
pero que no contempla nuestra realidad de aula, los casos que estamos de tiempo y tal. Si es un programa flexible, que me deja coger el 100% o el 10% de lo que me ofrece. Yo creo que eso es importante al final. Esa flexibilidad, que realmente sean conscientes, pues eso sí, del currículo escolar, de los objetivos y contenidos que tengo que trabajar, pero luego aparte que cada profesor y cada aula es un mundo. Sí. Y tengo más recursos, menos recursos, más tiempo, menos tiempo. Entonces, esa flexibilidad en cuanto a lo que le ofreces, lo valoramos. En plan, que no compita, sino que sume. Sí, efectivamente. Total. Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más. Por ejemplo, por cerrar ya, ¿veis algún problema que puede traer la gamificación a la hora de implementarlo? ¿O veis en plan de que hay algún caso en plan de no, mira, aquí tampoco tenemos que acudir a ello? ¿O no veis ningún tema o ninguna... no me sale la palabra ahora mismo, ningún sector en el que no se pueda incluir? Vamos, yo a priori no se me ocurre ninguna pega. Como os decía al principio, la gamificación no deja de ser una herramienta, y una herramienta no es mala. O sea, un martillo no es malo, lo puedes utilizar para hacer daño a alguien. Claro, no, en plan de ¿en qué sitios en plan usado, no podemos usarlo la gamificación? A lo mejor no en principio, igual no ninguno. O a lo mejor la gente tiene en mente en plan... No todo tiene por qué ser competir, que a lo mejor es otro de los factores que la gente tiene en mente a la hora de hablar de la gamificación. Efectivamente, no tiene por qué ser una competición. Puede ser algo cooperativo. Efectivamente, puede ser cooperativo, colaborativo. Yo ya te digo, no veo tanto problema en la gamificación cuando no usarla, es más bien el cómo. Yo creo que se puede usar. Claro. Hay incluso quien piensa, a lo mejor con las etapas mayores, los de secundaria, FP, bachillerato, si está adaptado a ellos, sí, y tiene un sentido, y se enfoca, yo que sé, mucho a la salida profesional o tal. Puede haber está vestido de gamificación, pero adaptado a ellos y les puede encajar perfectamente. Que no toda la gamificación es un juego de la OCA. Efectivamente, es que es eso, claro. Hay distintos niveles, distintas adaptaciones, se puede hacer de 1000 formas distintas. Claro. Pues nada, ¿alguna cosa más por tu parte? No, nada, dar las gracias a nuestros queridos invitados. Y sin embargo, compañeros. Porque la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor. Y nos vemos en el próximo KidCast. Eso es. Pues nada, seguidnos en redes sociales, The Mother Kids, en Instagram, en Twitter, sobre todo en LinkedIn, The Mother Kids and Family. Y nada, cualquier cosa nos escribís y estaremos a vuestra disposición. Gracias, muchas gracias, Álvaro. Gracias. Miriam. Chao. Chao. Chao.